Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Mercadeo de Hidrocarburos. Teníamos pensado empezar la videoconferencia a las 10:15, pero por problemas técnicos tuvimos que moverla 45 minutos más tarde para comenzar a las 11 de la mañana. Y el día de hoy vamos a tratar la última parte del tema 2, que corresponde a los canales de comercialización. Vamos a tratar de hacer una analogía con respecto a la industria petrolera, que es lo que nos interesa a nosotros, utilizando la teoría general. ¿Por qué? Porque como hemos visto en todas las presentaciones y videoconferencias, la información que existe sobre la industria petrolera, como forma parte, y lo entiendo así, como forma parte de las estrategias propias de cada país o de cada empresa, no se consiguen con mucha frecuencia y con mucha cantidad en las redes sociales. Esta asignatura tiene ese pequeño problema. Lo que uno consigue en las redes y en los textos es asociado más que todo a la parte operacional de la industria, y de esa parte operacional, la forma generalizada de esa tecnología que se ha manejado durante varios años. Como dijimos anteriormente, el negocio de la industria petrolera principal, a pesar de que hay que producir hidrocarburos para poder tener y vender derivados, productos y el mismo petróleo, donde existe y que siempre ha sido tabú, porque cada empresa tiene su manera de comercializar, es la parte que tiene que ver con el mercadeo de los hidrocarburos. Se conocen pocas cosas y más en esta Venezuela. PDVSA no es muy abierta a, por lo menos en esta etapa, a mostrar al público las estrategias generales, macros, sobre venta de sus productos crudos y refinados. De todas maneras, como eso es una tecnología en forma general que se consigue a través de los libros principales de Kotler, vamos a tratar de darle respuesta a la parte que tiene que ver con lo que hoy vamos a ver, que son los canales de comercialización. Y hacemos la analogía con respecto a la industria, por lo poco que conocemos de ella en ese sentido o en esa materia. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda la pueden manifestar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. La actividad evaluada número 2 va a ser colocada hoy en la mañana y va a estar referida prácticamente a todo lo que tiene que ver con las últimas 3 videoconferencias que hemos visto, con los sistemas de mercadeo nacionales e internacionales, y con la parte que tiene que ver con los enfoques de mercadeo y la parte de comercialización, canales de comercialización, y la última parte que va a ser investigativa, que tiene que ver con los márgenes absolutos y relativos, cómo se maneja eso o se trata de manejar eso en la industria. Sin más preámbulos, vamos a cargar la presentación para que arranquemos. Ok.
tenemos ya la presentación. Canales de comercialización. Vamos a ver la parte introductoria para ver su definición y ver cómo se maneja después la definición, cuáles son los tipos de canales de comercialización. En la teoría que se encuentra en las redes, algunos lo definen como los canales de distribución. Ok, ¿qué son los canales de comercialización? Son los medios utilizados para diseñar, elaborar, instrumentar y operar programas y estrategias de ventas para la adecuada comercialización de productos, bienes o servicios que permitan a las empresas adquirir y mantener clientes satisfechos en los mercados nacionales e internacionales. Desde el punto de vista de la industria petrolera, ¿verdad? La empresa petrolera, en este caso PDVSA, es la que se encarga de diseñar y elaborar esas estrategias y programas, ¿verdad? Para vender hidrocarburos y sus derivados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El Estado venezolano, a través de su filial o empresa principal, que es PDVSA, se encarga de generar esa estrategia, crear esa estrategia para colocar sus productos y derivados en el mercado nacional y a la vez utilizar, vamos a decir, aquellas personas a las cuales le vende los productos y para que ellos puedan distribuir esos productos y vender esos productos al consumidor final, que son los dueños, ¿verdad?, de automóviles, las fábricas, etcétera, etcétera. A nivel internacional, no sé cómo se maneja eso ahora. Antes había un departamento, una gerencia de mercadeo internacional que era la que se encargaba de vender esos productos. ¿Ok? Últimamente hemos hablado de traders que existen en el mundo que se encargan de vender el crudo venezolano. Quizás esto es lo que ha traído los últimos escándalos dentro de la industria relacionados con la venta de crudo, porque no existe el control o ese control es demasiado flexible a los intereses de ciertas y determinadas personas en el Estado venezolano. Como quiera, esa es la definición de lo que es un canal de comercialización. Kotler, desde el punto de vista general, desde su teoría de mercadeo, nos dice que es el grupo de organizaciones independientes. Él lo ve desde otro punto de vista, que facilitan la transferencia de propiedad, porque en realidad una propiedad se transfiere una propiedad desde el productor, desde el dueño del producto, hasta el comprador final o cliente final, que se convierte en el segundo dueño cuando paga una cuota, ¿verdad? Transfiere una cuota de dinero por ese producto, ¿verdad? Entonces, son organizaciones independientes que facilitan. Son organizaciones que se entienden con el vendedor y el comprador, ¿verdad? Que facilitan la transferencia de la propiedad según los productos se mueven del productor al usuario de negocio o al consumidor. ¿Ok? En la industria petrolera tenemos como usuarios del negocio las estaciones de servicio, los países que compran el crudo, ¿verdad?, para transformarlo también en derivados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces,
Un canal de comercialización es el medio, ya estamos claros en eso, a través del cual los productos o servicios de la forma más sencilla llegan a los clientes, asegurando su eficiente desplazamiento desde el origen hasta el destino. El canal de comercialización se encarga también de eso, de asegurar, ¿verdad?, que el producto llegue al cliente en tiempo, en volumen, ¿verdad?, para que el cliente haga con él lo que quiere hacer, porque el cliente pasa a ser el nuevo propietario del producto. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de un canal de comercialización? Asegurar el desplazamiento eficiente, ¿verdad?, de mercancías desde su punto de origen hasta su punto de destino. En el caso de la industria petrolera, desde los embarques o almacenamientos, ¿verdad?, que se encuentran en el país hasta los mercados petroleros, o desde el almacenamiento, ¿verdad?, hasta las estaciones de servicio, o desde el almacenamiento o los depósitos hasta los vendedores al detal de ese producto. Entonces, aseguramos ese desplazamiento eficiente de la mercancía hasta los intermediarios, que son las estaciones de servicio, todo lo que tiene que ver las empresas que venden aceites lubricantes, etcétera, etcétera, todos los productos derivados, clientes o centros de almacenamiento, porque los llevamos también a otros sistemas, a otros mercados en los centros de almacenamiento que se consiguen en esos mercados. Y de ahí el nuevo dueño del producto hará con él lo que le venga en gana. Lo transformará o lo venderá para obtener un mejor margen de ganancia, etcétera, etcétera. Todo es comercio. Así que esa es la idea de un canal de comercialización. Además del fabricante, los intermediarios y el consumidor final, hay otras instituciones que intervienen en ese proceso de distribución y comercialización. Ejemplo, bancos, compañías de seguro, compañías de almacenamiento y transportistas. Los bancos porque facilitan créditos o dinero para que una empresa maneje dinero para pagar a las personas encargadas de transportar, ¿verdad?, ese producto, o dependiendo de dónde está. En el caso de Venezuela, eso no hay problema porque eso depende del Estado. Pero en otras partes donde las empresas son privadas, ese dinero depende de los bancos, ¿verdad? Las compañías de seguro porque se encargan de asegurar que la mercancía, ¿verdad?, tenga un respaldo financiero para que pueda llegar a salvo. Las compañías de almacenamiento y las de transporte por defecto, porque son las que se encargan de resguardar y movilizar ese producto. Ellas no se incluyen como tal en los canales de comercialización porque no participan activamente en las actividades de compra y venta. Son personas secundarias que le dan soporte a esas actividades de compra y venta, en algunos casos. ¿Correcto? Cuando las empresas son privadas, cuando la empresa es el Estado, el presupuesto del Estado destinado a la misma empresa es la que se encarga de ese soporte. Para hacer eso necesitamos tener estrategias. Debemos tener una estrategia para los canales de comercialización de cualquier producto o servicio, porque también se venden servicios, ¿verdad?
los cuales se definen como el bien o la experiencia que van a llegar a las manos del consumidor final. Elegir las estrategias correctamente es fundamental. ¿Para qué? Para que ahorremos costos, aumentemos la satisfacción del cliente y aumentemos las posibilidades de éxito a largo plazo. Siempre los negocios hay que pensarlo a largo plazo. El que lo negocio es negocio, ¿verdad? Cuando se mantiene en el tiempo, porque va a generar utilidades y ganancias en el tiempo para seguir funcionando. Entonces, vamos a llegar a la definición como tal. Ya vimos cuatro tipos de definiciones, cada quien le hace honor a cada una de ellas. En resumen, un canal de comercialización es el circuito a través del cual los fabricantes, que son los productores, ponen a disposición de los consumidores, que son los usuarios finales, los productos para que los adquieran. Esa es la definición sencilla de un canal de comercialización. Es un circuito, es una ruta, es una estrategia para llevar un producto que alguien produce hasta un comprador que es el usuario final de ese producto. Ese comprador hará con ese producto lo que él desee y se transformará a lo mejor después en el punto inicial de ese circuito, dependiendo del destino que le vaya a dar a ese producto. En el caso de la industria petrolera, eso es muy común. Un ejemplo de eso, de esa parte que estoy diciendo, es cuando existe una demanda muy grande dentro del mercado petrolero y la producción de hidrocarburos no es suficiente para abastecer, las empresas, bajo la estrategia que han diseñado, van como compradores a otros mercados para obtener ese crudo, ¿verdad? Y llevarlo hasta el cliente que lo está pidiendo. Porque en realidad el punto final en la industria petrolera es conservar los clientes y buscar más clientes que compren el producto. Nosotros a la final también, dependiendo de las actividades operacionales en la empresa, como en el caso de la faja, en los proyectos de mejora, de mejoradores de crudo, también vamos al mercado a buscar un crudo que nos salga más económico, que sea liviano dentro del margen que podemos definir para transformar un crudo que es pesado en un crudo más liviano o mediano que podamos vender y ganar un margen y obtener un margen de ganancia por la venta de ese crudo o utilizarlo para generar gasolina a más bajo costo. Porque no es lo mismo refinar crudo pesado que refinar crudo mediano o crudo liviano. Entonces, eso depende de la cuota, ¿verdad?, de hidrocarburo que necesiten las refinerías en ese caso, o la cuota de hidrocarburo que necesiten los proyectos de mejoramiento de crudo de la faja, como en el caso de nosotros. ¿Ok? O también depende de la cantidad de hidrocarburo en el caso de que un cliente necesite un embarque que está ahí a la mano y que hay que tomarlo, hay que obtener esa oportunidad para ganarse unos dólares adicionales por la venta de ese crudo que no se produce en Venezuela, pero que se consigue en otra parte y que nos sirve para reponer y conservar un cliente. A lo mejor es una dieta que el cliente
necesitó en un momento y que nosotros no estábamos en capacidad de suplir y que vamos al mercado a buscar esa dieta para mantener el cliente. De eso se trata el negocio petrolero. El negocio no es en realidad producirlo y explotarlo. El negocio es venderlo. Claro, por supuesto, tenemos que explotar la reserva. Las reservas no hacen nada allá abajo si nosotros no las sacamos. El valor agregado de las reservas es sacarla, producirla, refinarla y venderla. Como dice el dicho, barco parado no paga flete, no gana flete. Tan sencillo como eso. Ok, ahí tenemos una visual de lo que es un canal de comercialización y cuáles son los agentes que intervienen en los canales de comercialización. Tenemos un fabricante, un mayorista del producto, un minorista y un cliente. En el caso de la industria petrolera, el mayorista sigue siendo y el fabricante sigue siendo PDVSA, el Estado venezolano. El minorista puede ser una estación de servicio o una tienda que vende productos de aceites lubricantes, aceite para la transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el cliente final es el que compra los productos, el que va a la estación de servicio a comprar gasolina o el que va a la tienda minorista a surtirse de un pote de aceite, valvulina, etcétera, etcétera. ¿Ok? El mayorista, que es el caso de PDVSA, ¿verdad? ¿A través de quién? A través de la empresa destinada o la filial destinada para eso, que era Deltaven, que en este momento no le puedo decir si todavía existen, ¿verdad? Pero era la que se encargaba de comercializar los productos a nivel nacional e internacional. Ese es el mayorista que recibe el producto que se produce en las áreas operacionales, que se explota, se produce, se refina y él se encarga de almacenar y movilizar a las estaciones de servicio, a los puertos de embarque, etcétera, etcétera. Ese es el canal de comercialización y esos son los agentes, ¿verdad? Haciendo una analogía con la empresa petrolera. ¿Cuál es la importancia de un canal de comercialización? Primero, vamos a verlo desde el punto de los dos agentes principales. La empresa que produce el producto y la persona o la empresa que lo compra. ¿Ok? Para la empresa, fíjense, en esta empresa la globalización y los mercados internacionales juegan un papel importante, ¿verdad? Dentro de la estrategia general de la empresa para colocar sus productos. La globalización ha generado múltiples empresas. Existen demasiadas empresas en el mundo que se encargan de comercializar productos y todas compiten en el mercado. Todo el mundo quiere tener una parte de la torta que se llama consumo. ¿Correcto? Entonces, todas compiten y buscan estrategias y mecanismos de acción que permitan obtener el mayor lucro, porque la idea es eso, tener ganancia, tener dividendos que puedan ser usados, ¿verdad?, para realizar otras actividades dentro de la sociedad. Así es. Eso no es gratis, ni debe ser gratis. ¿Ok? Porque eso cuesta, en la empresa petrolera, cuesta dinero producirlo. ¿Ok? Y no se puede estar regalando para mantener un estatus, que en este caso es político. ¿Ok? Entonces,
Debemos obtener el mayor lucro en cuanto a los esfuerzos del mercadeo. Usted compite en el mercado internacional para vender su producto. Con las características que tiene que competir con otros, porque el petróleo no es igual en ninguna parte del mundo. Todos son diferentes, algunos son mejores o peores que otros. Entonces, los canales de comercialización forman parte de una estrategia adecuada para hacer llegar un producto al consumidor final en el tiempo justo, en el lugar adecuado y a un precio razonable y competitivo. Todo es una competencia. Estamos en un mundo de leones. Todo el mundo quiere darle un zarpazo a esa torta y obtener beneficios, ¿verdad? Entonces, representa para la empresa ofrecer un mejor servicio a sus clientes actuales o llegar a otros prospectos. Debemos conservar nuestros clientes y tratar de quitarle clientes a la competencia, porque si usted no lo hace, la competencia se los quita a usted. Tan sencillo como eso. Los escrúpulos se tienen que echar a un lado. Es una competencia por participar y obtener ganancias de esa torta que se llama consumo, ¿verdad? Entonces, la selección de ese canal que se haga deberá marcar la diferencia para conseguir una ventaja competitiva en su mercado. ¿Cuál es nuestro mercado? El mercado petrolero mundial. Vender hidrocarburos y derivados. Entonces debemos tener ventajas competitivas todo el tiempo. La gama de opciones que el mercado ofrece le permiten a las empresas la oportunidad de seleccionar el que mejor se adapte. Buscamos el mercado que mejor se adapte a nuestras condiciones, lo tomamos y lo conservamos. Así debe ser el juego dentro de la industria petrolera. Así es el juego en la industria petrolera. ¿Ok? Tanto para el mayoreo como para la venta al detalle. Los productos de PDVSA, bajo la marca PDB, deben entrar a competir contra los productos de las otras empresas. ¿Ok? Debe haber esa competencia. Debemos estar siempre, ¿verdad?, con ventaja competitiva en el mercado con respecto a los otros competidores. De eso se trata. Y a nivel de mayoreo, que es la venta de petróleo a países, a refinerías, etcétera, es lo mismo. Usted tiene que competir en mar adentro o en ultramar con las otras personas que venden también petróleo. ¿Ok? De mejor o peor calidad o igual calidad que nosotros. Y nosotros debemos ser capaces de tener una estrategia donde podamos conseguir el cliente, mantener el cliente y resolver las necesidades del cliente. Esa es la idea. Para la otra persona o el otro elemento, ¿quién es? El que consume. ¿Por qué los canales de comercialización son importantes? Para el consumidor representan el obtener la satisfacción de sus necesidades en el momento oportuno. El canal de comercialización debe ser
de tal forma que le pueda suplir las necesidades al cliente cuando el cliente quiere el producto. Si no tengo el petróleo que sale del campo, lo busco en otro lado para satisfacer la necesidad del cliente. O si la dieta que necesita para la refinería no es la que nosotros tenemos, buscamos la dieta en otro lado y se lo vendemos al cliente para mantener el cliente. Así es sencillo. No puede haber escrúpulos en el mercado petrolero. He de considerar que el tener las cantidades disponibles cuando la demanda así lo exija, lo que acabamos de decir, y encontrando el producto en el momento oportuno. Más claro no puede cantar el gallo. Debo tener el producto cuando la demanda lo exige. Y si no lo tengo, debo encontrarlo, ¿verdad? Para el momento oportuno que el cliente lo está solicitando, a un costo razonable. Contrario a esto, los canales de comercialización se vuelven poco eficientes. Si eso no es así, la eficiencia del canal disminuye. Por lo tanto, se incurre en ¿qué? En muchos costos y estos se agregan al precio del producto. Eso hay que controlarlo, ¿verdad? Que el consumidor final adquiere. Ojo, la primera vez puede ser que lo adquiera por necesidad, pero la segunda vez, si le viene igual, buscará otro que se lo deje más económico. Oferta y demanda, regateo, ¿verdad? Esto hasta cierto punto es negativo. Si usted no cumple con esas exigencias del cliente, va a tener un problema en sus manos o se le va a quedar el producto en las suyas, ¿verdad? Eso debe estar previsto en la empresa que diseñó la estrategia del canal de comercialización y la empresa debe estar preparada para cambiar la estrategia para que le funcione de acuerdo a los resultados que quiere obtener. Los canales de comercialización pueden ofrecer al consumidor mayor rapidez para encontrar el producto, buen servicio y disponibilidad del mismo, obteniendo de esta manera las utilidades de tiempo y lugar, tanto para él como para la empresa. De esta forma, ambos logran un beneficio común. Estoy satisfecho yo como productor y está satisfecho él como consumidor. Y tenemos una alianza que va a perdurar en el tiempo, porque sigo diciendo, el cliente siempre hay que conservar. Esa es la razón. Y esa fue una de las razones principales de la compra de Citgo en los Estados Unidos. Manipulada y vilipendiada a lo largo de los años porque mucha gente no creía en eso. Y ahora todo el mundo quiere así. Casi la entregan, casi la pierden. Ve, todavía estamos en eso. Pero esa era la razón. Colocar en las refinerías el producto, utilizar las refinerías, cambiar el patrón de refinación para producir la gasolina y surtir las 15.000 estaciones de servicio de la costa oeste de los Estados Unidos. Esa es la misma estrategia que había en Curazao, en Alemania, etcétera, etcétera. Esa era la estrategia que a mucha gente no le gustó porque no podía como meterle la mano a la bola de billetes que se estaba generando. Tan sencillo como eso. Ese es todo el problema de eso. ¿Cuáles son las funciones del canal de comercialización? Debo tener información
sobre los clientes, los compradores, sobre el mercado. Debo promover el producto. De eso se debe encargar el canal de comercialización. Debo generar contactos, obtener contactos en todas partes del mundo. ¿Ok? Debo adecuar siempre mi estrategia para que la estrategia vaya de acuerdo a los altibajos que se pueden dar en el mercado. En la industria petrolera son muchos. Cualquier problema que exista en el mundo afecta la industria petrolera y la producción de hidrocarburos. Debo tener negociación. Debo saber negociar con los clientes, con los compradores, para obtener ventajas tanto para el comprador como para nosotros. Debo ser capaz de distribuir físicamente el producto, flota de tanque, flota de cisterna, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y de eso podemos echar bastante cuenta. Financiamiento. En el caso de nosotros, el presupuesto de la empresa que la nación le asigna a la empresa debe ser lo suficientemente para poder mantener todas las operaciones. Por eso es que cuando uno perfora un pozo, el pozo debe ser capaz de producir y generar los ingresos, ¿verdad? Para pagar el desarrollo de todo el campo y adicionalmente pagar todo lo que se vaya a hacer con ese petróleo. Ese negocio funciona así. ¿Ok? Ese pocito debe ser capaz de eso. Por eso es que siempre la evaluación de los pozos es importante en la etapa de perforación y en la etapa de buscar nuevos yacimientos de hidrocarburos. ¿Ok? El gasto de la perforación inicial, si el pozo sale exitoso, debe ser para eso. Él debe, con la ganancia del precio del crudo que estoy sacando, de los precios internacionales, debe ser capaz de poder darle a todo el sistema esa capacidad de financiamiento. ¿Ok? Que pase que la empresa está atada a un estado que fue y que sigue siendo muy voraz. Se come más de lo que puede administrar, de lo que debería administrar. Y a veces limita las áreas prioritarias o limitó las áreas prioritarias de la empresa. Por eso es que estamos donde estamos. ¿Ok? Y debo estar en capacidad de aceptar los riesgos. Toda actividad dentro de la empresa petrolera tiene riesgos. Debo saber manejar esos riesgos y debo estar preparado con la estrategia para poder pasar por encima de esos riesgos y utilizarlos a mi favor. Eso es entonces las funciones que debe cumplir el canal de comercialización. ¿Cuáles son los tipos? Entramos a los tipos de canales de comercialización. Se clasifican en directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos? Los canales de comercialización, ¿verdad? La empresa productora es la principal y única responsable por hacer el producto. En el caso de la empresa petrolera, PDVSA, ¿verdad? Hacer que el producto llegue hasta el consumidor final. Que en el transcurso, por ejemplo, en la parte internacional, utilice intermediarios, eso es válido. Pero la directriz principal parte desde PDVSA. Por lo tanto, no existen intermediarios. Debería ser así. ¿Ok? Eso lo manejamos y en general siempre es así. Esa es la parte principal. Pero a veces necesita un intermediario, ¿verdad? O mejor dicho, la mayoría de las ventas se hacen de empresa a mercado. Y esa empresa es PDVSA. Existen otras situaciones donde ese canal
de comercialización no es directo. Yendo a otro ejemplo, por ejemplo, los minoristas que venden por catálogo, por ejemplo, suelen adoptar canales de comercialización directo y a pesar de limitar el tamaño de la base de clientes, posibilita a la empresa bajar precios ya que no necesita pagar intermediarios. Eso se utiliza mucho en las ventas por catálogo. Este canal permite, de hecho, el estar en contacto más cercano al consumidor y permite al productor conocer el momento de su reacción y determinar sus hábitos de compra. No obstante, este canal requiere de una buena inversión. Para eso está la parte del financiamiento. ¿Ok? Por eso es que el financiamiento es importante en los canales de comercialización. Este canal necesita inversión para poder tener todas esas opciones, para poder permitir ese contacto más cercano con el consumidor, ¿verdad? Conocer el momento de su reacción, debe tener mucha información, manejar mucha información y determinar una base, ¿verdad? Los hábitos de compra. O sea que debe tener una base, como vimos en algunas anteriores láminas de los enfoques, ¿verdad? Que la parte de información, ¿verdad? Uno de esos enfoques estaba destinado a conocer bien al cliente, necesidades, gustos, etcétera, etcétera. ¿Ok? En los indirectos, los intermediarios hacen la entrega. Las estaciones de servicio, ¿ok? Las ventas en cualquier, vamos a decir, negocio, por decirlo así, ¿verdad? Que venden el producto. Entonces, los intermediarios hacen la entrega del producto. En este caso, aunque el fabricante no tiene un gran control sobre la distribución, porque la distribución la manejan estos intermediarios, ¿verdad? Es posible alcanzar un número más grande de clientes, por supuesto. Las empresas intermediarias generan más clientes, tienen una mayor base de clientes, ¿verdad? Sin embargo, esto funciona bajo dos tipos. Los canales indirectos cortos, ¿verdad? Donde el número de intermediarios es reducido. Generalmente solo hay un intermediario minorista, ¿verdad? El fabricante vende al minorista y este le vende al consumidor final. ¿Ok? Ejemplo, las empresas, las tiendas que abastecen productos derivados de los hidrocarburos. ¿Ok? Canal indirecto largo. Existen dos o más intermediarios, por lo menos un mayorista y un minorista. Sin embargo, puede suceder también que hayan dos o más mayoristas, de manera que la ruta hacia el cliente final se hace cada vez más larga. Entonces, esos son los tipos de canales de comercialización, los principales tipos de canales de comercialización. El canal directo y el canal indirecto dividido en el indirecto corto y en el indirecto largo, cada uno con sus características principales y a los cuales le hemos hecho analogía con la empresa petrolera. Ahí tenemos un canal de comercialización indirecto, lo que acabamos de decir. El canal corto, que va desde el fabricante, pasa por el detallista hasta el consumidor. Y el canal largo, que va desde el fabricante, por el mayorista, detallista, hasta el consumidor final.
Ese esquema nos da una idea macro de lo que es el tipo del canal de comercialización. Productos de bienes de consumo, existen detallistas, mayoristas y detallistas en el canal indirecto corto y también puede ser en el canal, perdón, en el canal indirecto largo, y también en el canal indirecto largo puede haber un intermediario, un mayorista y un detallista. La idea es vender siempre el producto y tener el control de las ventas del producto. A nivel de los canales directos, eso es más sencillo, aunque en algunos casos a nivel internacional existe el señor intermediario para poder llegar a lo que se conoce en el mundo como los traders de los productos petroleros. ¿Ok? Y con esto hemos terminado por el día de hoy la videoconferencia relacionada con los canales de comercialización. Espero que les haya servido de alguna manera, ¿verdad? Que no tengan dudas y sin embargo, si las tienen, las pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp de mi teléfono. Hoy voy a colocar la actividad evaluada número 2, que ya tiene fecha de entrega asignada para el 28. Hasta el 29 tiene el plazo para entregar la actividad. Esa actividad va a estar relacionada con lo que acabamos de ver o lo que hemos visto en estas semanas, desde las semanas anteriores hasta hoy. Con esto me despido y les deseo que pasen un feliz fin de semana. Ya terminamos con esto, el módulo 2 de mercadeo de hidrocarburos referido a los sistemas de mercadeo nacionales e internacionales y todo lo que tiene que ver con canales de comercialización y enfoques del mercadeo, haciendo una analogía, ¿verdad?, con la industria petrolera, porque como dije anteriormente, toda la información está referida a los sistemas generales en forma general, que parten desde una sola persona que es Philip Kotler, que es el gurú del mercadeo a nivel mundial. Me despido. Por el día de hoy. La semana que viene no vamos a tener videoconferencia porque vamos a estar con la parte de las actividades relacionadas con las notas y las actividades evaluadas. ¿Ok? Entonces, cualquier información que haga falta sobre esto va a ser cargada en la plataforma para que ustedes la puedan revisar. ¿Ok? Nos despedimos por el día de hoy. Que pasen un feliz fin de semana.